silenciarlo todito. Quien quiera se desilencia para consultar, ¿ok? La economía tiene la historia acompañada a la historia del hombre, es decir, es tan antigua como la historia del hombre en libros, en papiros, en todo lo que acompaña a las civilizaciones del mundo. La economía está involucrada porque era el modo en que la gente subsistía de una u otra forma. Cuando vea más adelante y hablemos de la moneda como tal, del dinero, del dinero, de las divisas, también la moneda en el mundo empezó en diferentes formas en el Antiguo Egipto, en la China, en otros pueblos inclusive mucho más antiguos. Ya la moneda como tal, como la conocemos nosotras, la primera era conocida como Electrum, y fíjense que ha sido encontrada en una época donde era Turquía ahora, que se llamaba el Reino de Lidia, en Asia Menor, casi 7 siglos antes de Cristo, ¿no? Era la primera moneda acuñada, oficialmente declarada como moneda, pero ya lo vamos a ver cuando veamos divisas, que habían formas de pagar y de vender antes de la moneda, desde las civilizaciones mucho más antiguas. Ya cuando vemos las civilizaciones o las épocas más marcadas de nuestra historia, solamente para que lo tengan como cultura general, en Roma ya la economía era muy establecida en la época romana. Muchas de las sociedades antiguas se basaron sobre todo en la agricultura y agropecuaria. De ahí es que nace, como nosotros como profesión veterinaria, es una de las más antiguas del mundo, porque los pueblos subsistían a través de la agricultura y la agropecuaria. El comercio era todavía muy escaso al comienzo y empezó a crecer después de la famosa Pax Romana, que fue un periodo de crecimiento o de explosión de la economía romana, al ser una de las sociedades más importantes en su época, cuando empezaron a ganar guerras y a avanzar en territorios. Y ese crecimiento demográfico generó que ya la economía y el comercio como tal crezca en una muy gran cantidad. Pero Roma se mantenía principalmente por comunidades agrícolas que se basaban en, como le digo, en ganadería y en agricultura. La otra civilización que era muy conocida en esa época era la civilización de los griegos, la cultura griega. Lastimosamente, el clima o el lugar donde Grecia estaba o está hasta ahora no generaba o no permitía que se pueda desarrollar la agricultura de una manera más explosiva como en otros lugares, por el clima que tenía y por la estructura de sus tierras. Por lo tanto, no tenía tanta fuerza en el nivel agrícola. Lo que sí había mucho era el desarrollo de los artesanos, que agarraron mucha relevancia en esa época, se hicieron expertos en hacer en la cerámica, las famosas armas, las armaduras, creaban armaduras, y hay mucha tecnología. Quien le gusta leer libros, hay novelas históricas que hablan cómo imperios traían la tecnología de los griegos hacia sus militares para mejorar sus capacidades bélicas. Es decir, la tecnología de la antigua Grecia servía para vender esos diseños y esos proyectos, y esa es una de las primeras también muestras de que las innovaciones y las ideas se vendían. Ellos vendían las ideas de la parte bélica y las vendían como armas. Otra cosa que era muy interesante en Grecia, no sé si alguno de ustedes conoce, era el famoso oro verde. ¿Alguien sabe qué es el oro verde? ¿Alguno conoce? ¿Nunca he escuchado hablar del famoso oro verde? El oro verde, ¿cómo? ¿Nadie? ¿En México no es la palta? ¿Cuál? La palta. Actualmente en el tema nutritivo sí es la palta, le llaman el oro verde. Pero en esa época el oro verde era el aceite de oliva. Ahí ven la fotito del oliva. El árbol del oliva, es más, si ustedes se fijan en la cultura griega, hay árboles de oliva en todo lado. La gente tenía un árbol de oliva aquí. El árbol de oliva generaba el aceite de oliva, que en esa época era llamado el oro verde, que se vendía en otros lugares porque era uno de los principales medios de energía. Es decir, con el aceite de oliva se iluminaban los caminos. Hay algunas ranuras en Grecia donde prendían el aceite de oliva para que se pueda ver, y las lámparas en esa época se usaban a través del oro verde y servía para iluminar las ciudades. Y Grecia fue uno de los principales representantes de la economía del oro verde, que se llamaba, que tuvo su auge en cierto momento también.
Otra cosa que es muy importante de esta civilización griega es el comercio a través de lo que ya se llama las flotas mercantes, que van a escuchar mucho en en esta época de historia. El comercio en muchos países es parte de la economía, es decir, hay entes productores, que son los que producen, pero toda la economía se sustenta en la gente que lo comercia, los comerciantes, ¿no? Y el comerciante tiene igual la historia de la humanidad, viene acompañada de la historia de los comerciantes, y Grecia, como ven en este redondito aquí, tenía en ese momento, en esa época, fíjense, estaba al medio de todo lo que se llamaba el mar Mediterráneo, donde estaban todos los imperios, los persas, los árabes, los egipcios, los cartagineses, los romanos, los hispánicos, etc. Entonces, a través de las flotas mercantes, que era todo por barco, ellos se dedicaron a comercializar a través de todos estos canales, inclusive conductos que llevaban por todo el Mediterráneo, por toda Europa y por toda Asia a través de esta granulita que era de Egipto, llevaban comercio. Entonces, el comercio en Grecia también se hizo muy importante. De ahí tenemos los persas. Los persas es uno de los imperios que más creció también. Eran basados en la agricultura por la gran cantidad de espacio que tenían. Había muchas aguas en las montañas, había mucho ganado, ¿no? Tenían muchos minerales. Es decir, los persas eran una civilización, una cultura muy rica en recursos minerales, recursos hídricos y en ganadería. Y aparte eran muy buenos comerciando. Ellos también tuvieron mucha influencia en crear monedas en su momento. El darico, que era la moneda persa, fue muy conocida en el mundo durante esa época. Y como fue una moneda de las más importantes, el darico, como si habláramos del dólar ahora en nuestra época, empezó a aparecer la famosa oligarquía de los persas, que eran los comerciantes ricos que ostentaban joyas y que eran parte de la realeza de los persas. Ahí lo ven al famoso Jerjes, aquí a su derecha, ¿no? De la película, era un persa rico, y aquí tenemos otro persa nuevo, ¿no? Seguramente todos ustedes lo conocen más que yo. Otra cosa que era muy importante en el imperio persa era lo mismo de Asia. Fíjense en el mapa, todo lo que está marcado en azul era el imperio persa, que era gigante en esa época. Por lo tanto, comercializaban mucho, ¿no? La comercialización o los comercios o las flotas mercantes eran muy, muy grandes, llegaban desde el Mediterráneo hasta la zona de India y de China, y al mismo tiempo se hicieron muy, muy buenos en el tema de cosas de lujo, de joyas, mosaicos. Ahora ustedes saben, son famosísimas las famosas alfombras persas, que hasta la época son muy conocidas en el mundo. Fue porque los artesanos persas, al ser tan buenos comerciantes, también vendían bastante eso a nivel del mundo, en casi todo el mundo. Luego pasamos a la civilización, a la historia de los árabes. Los árabes, sabemos hasta el momento que fue el comercio su principal medio de subsistencia. Fueron los comerciantes por excelencia de su época, no trabajaban tanto en agricultura, sino en comercio. Lo mismo, fíjense, las rutas que tenía todo el imperio árabe para diseminar y vender sus productos en todo lado era impresionante. Y ellos fueron los que fueron reintroduciendo también esas famosas monedas de los persas y de los árabes, las monedas acuñadas, a Europa, donde ya se popularizó y lo conocemos ahora. Hasta ahora se habla de que los comerciantes árabes vendían todo, ¿no? En esa época, en esa época de la civilización, eran los comerciantes por excelencia en todo el mundo. ¿Y por qué resalta la historia de los árabes? Porque ellos creaban ciudades en base a sus zocos. El zoco, en la cultura árabe, se llaman los mercados. Y seguramente que ustedes han visto en muchas películas, en series, el lugar donde crecían los zocos o los mercados, se formaban las ciudades. En realidad, en muchas ocasiones, no es que las ciudades tenían mercados grandes adentro, sino que los mercados se creaban por los zocos de los árabes. El zoco era muy conocido a nivel, en esa época, a nivel mundial, y alrededor del zoco, que era el mercado donde había mucho abastecimiento, crecían y se formaban ciudades. Eso es algo que desde esa época caracterizó a los comerciantes árabes, y mucha de la economía de Arabia se basaba en la comercialización y la expansión de sus famosos zocos o de sus famosos mercados. Cuando ya pasamos un poco más adelante en la época de la Edad Media, aquí hay una frase o una palabra que seguramente ustedes han escuchado mucho, que es la forma feudal, el feudalismo. Inclusive hasta ahora en muchos discursos políticos absurdos hablan del feudalismo de esta época, pero
el feudalismo en realidad era una cultura socioeconómica de la Edad Media, en la cual primero se separaban las personas o las sociedades en clases altas, que era obviamente la realeza, la nobleza y el clero. En ese estrado, el rey o la familia real era una cosa, la nobleza era gente que rodeaba al rey, y el clero, que era toda la iglesia, y ellos eran propietarios de tierras y de todo lo que tenían alrededor, y los campesinos, que era la clase mayoritaria o la gran mayoría, se encargaban de hacer el cultivo, ¿no? Estaba totalmente separado entre estratos privilegiados, que era el rey, la nobleza y el clero, y los no privilegiados. ¿Por qué es importante el feudalismo en esta época económica? ¿Por qué? Porque al separar este sistema social económico en dos grandes grupos, había lo que inicialmente se podía conocer como un gobierno feudal. Los señores, que eran la nobleza, que tenían preferencia, se adquiría el señorío o el título de noble o el título de rey o de familia real, se adquiría por nacimiento, no se podía obtener en la vida, casi en la mayoría de los casos. Tenían el poder y la propiedad de todo, y la otra clase se llamaba el vasallaje o los vasallos, que era gente libre, pero que tenía desde el nacimiento obligaciones de obediencia y de servicio al rey. Es decir, el vasallo obedecía obligadamente y servía al rey. Y el rey o el señor feudal, tenía la obligación de protegerlo, darle seguridad y sostenimiento al vasallo o a su siervo, a su sirviente. Por eso, y la forma de darle sostenimiento era darle tierras. Yo te daba tierras, yo como digamos, como si yo era el señor, yo le daba tierras al vasallo, ellos la aprovechaban, subsistían y el saldo me lo daban a mí, y eso se llamaba el feudo. Yo le daba un bien para que él me lo produzca, me daba los bienes y con eso él también se autosubsistía. Esa era la figura del feudalismo en esa época. Inclusive hay muchas figuras, hay muchas historias, hay muchos libros que hablan de la época feudal. Toda la época de los reyes, toda la Edad Media tiene que ver con el feudalismo. Inclusive se nos han adaptado hasta memes que tenemos en esta época, como si fuera en el feudalismo o en la Edad Media. Miren a los negritos del ataúd. Miren el meme del gato. Hasta eso se han dado el trabajo de la gente de inventarse y decir, bueno, que venía desde esa época, ¿no? Obviamente que esto es chiste, pero esa era la cultura de la Edad Media, ¿no? Esa era toda la época, si quieren verlo, antigua o como un antecedente que les quería mostrar antes de empezar ya lo que es la doctrina económica como tal. Ahora, en esta parte de la doctrina económica ya vamos a hablar de las corrientes económicas que nos terminan llevando a dos principales corrientes. No sé de ustedes qué corrientes económicas han escuchado o socioeconómicas han escuchado en las noticias, en los medios, en la política, que hayan escuchado. Como nombre. A ver, nómbreme alguna doctrina económica que hayan escuchado. ¿Alguien? Seguro que han escuchado. El capitalismo. Perfecto. ¿Quién dijo capitalismo? Joaquín. Joaquín. El socialismo, el comunismo. Socialismo. ¿Quién dijo socialismo? Cortés. ¿Y socialismo quién dijo? El comunismo. El capitalismo. Yara López, ¿no? Perfecto, bien. Exacto. Todo lo que se habla últimamente, que nos tiene a todos cansados, es que el capitalismo, es que el comunismo, es que el socialismo, que el neoliberalismo, ¿no? Esas son doctrinas económicas que en cierta forma se han ido llevando a estratos políticos, erróneamente, pero que son doctrinas económicas que la van a revisar ahorita en una forma general. A mí, para el tema del examen, me interesa que entiendan un poquito cada una de las doctrinas. No es una memorizada completa, pero sí es importante que le entiendan un poquito a qué se refiere cuando hablamos de capitalismo, a qué se refiere cuando hablamos de socialismo y un poquito antes, ¿no? Porque esto también narra un poco la historia del hombre en el término económico. Después que pasó esta época feudal, apareció el famoso mercantilismo. ¿A qué se refiere el mercantilismo? Que viene cerca del siglo XVI hasta el siglo XVIII, en la cual los estados necesitaban incrementar su riqueza y su poder. Y cada estado debería ser muy autoabastecible, y mientras más autoabastecible, es decir, mientras más tenga cada estado, era más poderoso.
y sobre todo en esta época mercantilista, lo que daba el poder a las naciones era la cantidad de minerales o de piedras preciosas, puntualmente la época del oro y la plata. Es decir, los países más grandes, los países más fuertes en esa época eran los que tenían mayor cantidad de oro y de plata. Eso era la característica principal del mercantilismo. ¿Y para qué era necesario el oro y la plata? Porque en esa época siempre estaban en guerra con otros. Todo el tiempo en estas épocas las naciones estaban en guerras unas contra otras. Y la plata la utilizaban para pagar mercenarios, para combatir, para comprar armas, para comprar uniformes y comida, para atacar a otros países, quitarles sus bienes y ser más poderosos en términos de oro y de plata. Y por lo tanto estos países que andaban peleando todo el tiempo tenían un gran poder económico como gobierno, mucho oro, mucha plata y un pueblo muy mal pagado, una población muy numerosa y muy mal pagada. Todos han visto, creo aquí, no sé si alguno de ustedes no ha visto Juego de Tronos, ahí ustedes ven 3 imágenes de esa serie tan famosa porque ha sido basada exactamente en esa época mercantilista donde los reinos o las casas, como en esa época, peleaban por el poder y pagaban mercenarios que no tenían un color, simplemente eran pagados con oro y plata y se dividían los poderes a través de guerras. La guerra era una característica principal en esa época mercantilista y en la acumulación de las piedras preciosas, perdón, de los metales preciosos como el oro y la plata. Cuando pasó esta época mercantilista vino la fisiocracia, que se llama a la oposición a esa época mercantilista, donde decían, no, el poder de los países no está en el oro y en la plata, el poder de los países está en la agricultura, que es la fuente de un país. ¿Ya? Y luego de la agricultura, el excedente va a ser posible que uno utilice para comprar todo lo demás. Y es ahí donde esta tendencia económica hablaba de la formación, desde ahí se empezó a crear los famosos terratenientes, que eran los agricultores poderosos que tenían tierras que le daban a la gente para que produzca, fíjense que la figura se repite, y al mismo tiempo empezaron a aparecer los industriales y los comerciantes. Se empezó a separar las clases sociales en base a gente que tenía tierra, capital, gente que producía y vendía, y la gente que comerciaba, y la clase media, abarcaba estos grupos de personas. Pero todo, en el caso de la fisiocracia, tenía que ver con que la agricultura era la fuente de la riqueza de los países. Y la figura de esa época era que, de nuevo, como en el feudalismo, la tierra era de los terratenientes, pero la diferencia es que en este caso el producto creado por los agricultores tenía que abastecerle para todos. En la época de los feudales le daban lo mínimo a la gente, a los vasallos, y lo demás se lo llevaban. En el caso de la fisiocracia se trataba de dar un poco más al agricultor, que era el que producía, pero el terrateniente se llevaba generalmente la mayor parte. Y lo importante de esta parte, el aprovechamiento del factor tierra, es decir, la tierra para la fisiocracia era lo más importante. Países con mayor cantidad de tierra tenían mayor potencial agropecuario o agroproductivo y eran por ende posiblemente mucho más potentes como país. Y en esa época ya se empezó a hablar también del libre comercio, que es lo que vamos a ver, es donde terminamos ahora nuestra época. Llegamos después de todo esto a que sí, aquí les pido mucha atención con esta persona, porque este señor Adam Smith, que se llama la Escuela Clásica de la Economía, es el padre de la economía. Se le considera el padre de la economía a nivel histórico. Se dio entre el siglo XVII y XVIII. Él le hizo muchos ensayos a Adam Smith. La más conocida, que también se lo voy a compartir en el grupo, se llama La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, escrita en el siglo XVII. Pero ustedes se van a fijar que a pesar de haber sido escrito casi 4 siglos atrás, ya habla de cosas que todavía se mantienen hasta la fecha en nuestra realidad. ¿Ya? Primero, en esa época ya Adam Smith en la escuela clásica decía que el funcionamiento de la economía se basaba en las leyes del mercado. ¿Ya? Primera cosa, que lo vamos a ver con ustedes en microeconomía. Las leyes del mercado eran quienes hacían funcionar el proceso económico. Segundo, hay una interacción del interés individual y de la competencia, es decir, todos tenemos intereses individuales. A nivel general, todos somos individuos que tienen intereses propios. Y al final, la competencia entre los intereses es lo que genera el movimiento económico a nivel micro y se hace macro después. Otra cosa que él ya hablaba en esa época era que el empresario o el productor debería vender sus mercancías a un precio próximo al costo de producción. ¿Saben qué es el costo de producción? ¿Alguien sabe qué es, así como un término vago, qué es costo de producción? Lo que cuesta producir dicho producto.
Perfecto, eso es Hernán Cuellar, ¿no? Bien, ¿alguien más? El costo de la mano de obra y la materia, doctor, la materia prima. Bien, perfecto, exacto, ambos tienen razón. El costo de producción es lo que a mí me cuesta producir algo sin generar ninguna ganancia. Es decir, lo mínimo que yo necesito para vender algo es mi costo de producción. Si yo vendo un producto a mi costo, no gano, pero tampoco pierdo, en general. Eso lo vamos a ver en microeconomía, en costos también. Entonces, ¿qué decía Adam Smith? Decía, deberían vender lo más cercano posible a su costo de producción. Eso obligaría a la gente o a los empresarios a que tienen que ser todo el tiempo eficientes, porque al tener un poquito margen, al estar muy cerca del costo de producción, ese pequeño margen obliga a la gente a ser más competitivo, a ser más eficiente, a preocuparse de producir mejor, porque antes de esta escuela era muy común lo que le llamaban la usura o el abuso, es decir, yo producía algo a 10 y como no había leyes, no había nada, yo podía venderlo a 1000 si quería. Y si no me lo quieren comprar, pues no lo vendía. Y la gente era mucho tiempo acusada de hacer usura bueno, en realidad de abusar de la gente pobre al vender cosas necesarias. Les pongo un ejemplo, agua, comida a precios estratosféricos diferentes al costo. Ya Adam Smith en su época decía, debería el empresario vender las mercancías a un precio muy próximo al costo de producción, pero obviamente que sea ganancia también. Esto es algo muy importante. En esta escuela clásica, Adam Smith decía que el gobierno no debería intervenir en los asuntos económicos. La no intervención del gobierno en asuntos económicos. Y esto es algo que lo vamos a ver y lo van a ver, y ya lo estamos escuchando hace tiempo en política, de la intervención o no intervención del gobierno en asuntos económicos. ¿Ya? Decía también que en su teoría de acumulación que el dinero se distribuye entre diversas clases sociales, desde los capitalistas, terratenientes, gente rica, gente pobre, etcétera, pero en diferentes cantidades, y eso es cierto, los mayores capitalistas tenían mayor acumulación de dinero y los pobres menor acumulación de dinero. Por lo tanto, también era su planteamiento decir que la gente que vive asalariada no recibía suficiente para cubrir sus necesidades, era lo mínimo que recibía para cubrir sus necesidades, y que fuera ideal que se le pague un poco más, que haya un excedente, para que se destine ese excedente ¿a qué? A que esta gente asalariada consuma más. ¿Y qué pasa si yo consumo más? Yo como empresario puedo vender más, porque eso es un ciclo, ¿no? La gente con más dinero consume más, hay más demanda, y eso lo vamos a ver en microeconomía, hay más posibilidad de vender, y es un circuito que avanza, ¿no? De modo de que si había una mejor distribución equitativa, pero con una relación más para el capitalista, más para el dueño, menos para el asalariado, pero un poco mejor pagado el asalariado, podría haber una aplicación de un acelerador del sistema económico. Decía también, muy importante, que la riqueza variaba en cada país, no por si eran más ricos, si tenían más tierras, si tenían más oro, si tenían más guerras, si eran más, sino por la capacidad y destreza de su fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de trabajadores útiles e inútiles que tienen los países. En base a la capacidad de cada persona, los países, las empresas podían mejorar y los países también podrían mejorar, de acuerdo, no tanto por lo que tienen, sino por la capacidad de producir que puedan tener. Y por último, muy importante, que esto es la clave en la parte de la escuela clásica de él hablaba de la famosa mano invisible, que lo van a ver y también se los adelanto, pregunta examen. ¿A qué se refería la mano invisible? Él decía que existía una mano invisible en el mercado, en la economía de los países, que regulaba solo los bienes y servicios, que no era necesario, por eso no era necesario que el gobierno se meta, porque la ley de la oferta y la demanda hacen que la sociedad y que toda la economía de un país se acomode indirectamente sin necesidad de intervención. A eso se refería la famosa mano invisible. Y justificaba de una forma, él decía, no hay nada malo en que cada persona tenga su interés individual, es normal. Todos tenemos diferentes intereses, diferentes aspiraciones, y cada uno pelea por conseguirla de diferente forma. Entonces, no está mal que haya un interés personal que haga que la gente crezca en diferentes tamaños a nivel económico. ¿Por qué? Porque ese interés individual en conjunto de todas las personas va a jalar a un interés en conjunto de todo un país. Es decir, el crecimiento de intereses individuales resume en el crecimiento de un país económicamente. Ese era el principio de la mano invisible, y por eso decía que no era necesario que el gobierno se meta a intervenir económicamente en las decisiones, porque la gente sola decidía, y esa era la famosa metáfora de la mano invisible.
¿Alguna duda al respecto de esto? Doctor, entonces usted quiere decir que tenía como un orden natural todo eso. Más que un orden natural, no es un orden natural, sino se acomoda sobre la marcha, si lo quieren ver con dichos más actuales. Es decir, la oferta y la demanda, y lo vamos a ver en microeconomía, se mueven de una forma específica, dado por las voluntades y por los intereses individuales. Y esos intereses individuales, que algunas veces dicen, no, es egoísta pensar individualmente, no. Cada uno tiene un interés individual muy diferente, ¿no? Metas económicas, si estamos hablando de economía, pero en general metas personales diferentes, y no hay nada de malo que sean diferentes, siempre y cuando eso, con el tiempo y en conjunto, la sociedad va jalando hacia arriba, ¿no? Si hay personas que tienen intereses iguales todos, posiblemente la mano invisible no pueda generar esa extracción o ese movimiento interno que no precisaba que nadie se metiera y que se daba de por sí naturalmente en las sociedades. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. Perfecto. ¿Algo más? Ya. Por otro lado, muy pegadito a esto aparece la corriente marxista. No olvidemos que la época de Adam Smith, estábamos hablando de la época de industrialización, de mucha industrialización, y también había muchas injusticias, había mucha pobreza, había mucha gente que vivía al margen, que moría mucha gente. Entonces apareció una corriente contraria a toda la cultura de la escuela clásica, que viene a ser la base del capitalismo, que viene a ser el socialismo científico que lo planteó Carlos Marx. ¿A qué se refería Carlos Marx? Él decía que más bien, en vez de hablar de propiedad privada, él decía que debería haber una sociedad igualitaria que debe ser liberada de relaciones de explotación que tenía que ver con clases sociales. Es decir, la explotación en ese tiempo era muy fuerte, trabajaban 16 horas, 18 horas, los niños también trabajaban. Entonces, la postura era contraria a la de Adam Smith, decía, debería haber una sociedad igualitaria, que no se explote a la gente y que no haya clases sociales. Si ustedes se fijan, en todas las anteriores culturas había desde de la cultura de Egipto, de Roma, de Grecia, habían estratos sociales. En todas las culturas van a tener la pirámide social. Entonces, una postura del socialismo científico decía, no debería haber clases sociales. No debería predominar el interés individual, que dice Adam Smith, sino debería predominar el interés colectivo de la gente. ¿Ya? Y obviamente planteaba que la gente que se hacía mucho más rica en las clases sociales altas, en la punta de la pirámide, era a merced de que los pobres se volvían más pobres. Es decir, el incremento de la riqueza de la gente con un dinero era debido a que se incrementaba la miseria de la gente más pobre, ¿no? Y decía también de que el capitalismo llevaba a la desigualdad en cierta forma, donde el proletariado y la burguesía crecía mucho, pero donde la burguesía crecía mucho y el proletariado no crecía. Y todo el tiempo había una constante lucha de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos de que en todas las culturas donde es piramidal, la cantidad de gente beneficiada arriba es poca y la cantidad de gente no beneficiada abajo es alta, y había esa pugna por subir de una clase a otra. Otro planteamiento que tenía Marx era de que la sociedad estaba dividida en clases sociales porque existía propiedad privada. Es decir, había el tema de tener propiedad privada influenciaba para que la sociedad esté dividida en clases. Entonces, habían dos planteamientos. Primero, no debería haber clases sociales y no debería haber propiedad privada. Y la última hablaba de la famosa plusvalía. La teoría de la plusvalía se refería a que hay una diferencia. Cuando yo produzco algo, que ya lo hemos visto, es un costo de producción, es 8, o si quieren 10, y yo lo vendo a 20, la otra diferencia, los otros 10, que era mi ganancia, generalmente se lo llevaban los capitalistas, ¿no? Y él decía, esa plusvalía debería ser repartida entre el dueño y el trabajador, ¿no? Porque según él, era un tipo de explotación el que esa plusvalía o esa ganancia no vaya al que hace el trabajo y vaya al que da el capital o da la propiedad privada. Entonces, el margen que le llamamos ahora, el margen de ganancia, la propuesta era que debería repartirse de otra forma. Por último, hablaba de la teoría de la dialéctica. ¿A qué se refería la dialéctica o el concepto de dialéctica? La dialéctica decía de que el capitalismo eventualmente solito se autodestruiría, porque a medida que se explota más y más y más y más al trabajador o al proletariado, serviría como un catalizador para que el capitalismo caiga y surja un nuevo sistema, que en ese momento se hablaba del socialismo científico.
La dialéctica entonces hablaba en el caso de Marx de que el capitalismo se iba a autodestruir. O era inminente que se autodestruya porque al haber ese crecimiento de la riqueza a costa del aumento de la pobreza, esa diferencia de masas sociales en un momento tenía que explotar como un catalizador y tendría que caer el sistema capitalista en cierta forma. ¿Ya? Lo que es curioso en este caso es que Carlos Marx, después de ser expulsado de muchos países, terminó viviendo en Londres. Londres es una ciudad que en esa época era el baluarte del capitalismo y se quedó a vivir ahí mucho tiempo, ¿no? Eso es algo que siempre en la historia también se narra, porque no estaba en un lugar que en ese momento podía haber sido más socialista. Estuvo viviendo y su antítesis se generó en uno de los países más capitalistas que había en ese momento. Teniendo esas dos posturas, acuérdense ahorita de estos dos, porque vamos a ver un video donde muestra los pros y los contras de ambas tendencias. Después de que apareció la escuela clásica de Adam Smith, el marxismo, ellos dos aparecieron estas tendencias que no duraron tanto, que aportaron ciertas cosas a la economía, pero que no llegaron a tener tanta fuerza como el capitalismo y el socialismo. Uno era el neoclásico, que surgió después que apareció la postura de Carlos Marx y de Federico Engels, que buscaba refutar frontalmente lo que el marxismo planteaba. Defendían de nuevo el liberalismo, defendían los mercados competitivos, hablaban mucho de microeconomía, y principalmente están representados por personas no tan conocidas como Adam Smith y Carlos Marx, que era Karl Menger, Leonard Wallace y William Stanley Jevons, pero era como que salieron los neoclásicos a defender la escuela clásica planteada por Adam Smith unos años atrás. Luego de este neoclasismo apareció la tendencia que tampoco es muy conocida, los keynesianos, que buscaban un aumento de la intervención del gobierno en los regímenes, ¿ya? ¿Qué pasó? En ese momento empezó a haber mucha superproducción y muy poca demanda, que lo vamos a ver en microeconomía, porque la gente en crisis tenía propensión a ahorrar, y al ahorrar la gente generaba poca demanda y había sobreproducción. Por lo tanto, decían que debería haber una mayor intervención del Estado para mejorar los sistemas económicos. Y empezaron a hablar, los keynesianos a hablar mucho sobre la teoría macroeconómica, es decir, empezar a estudiar indicadores que lo van a ver en los siguientes cursos sobre cómo se mueven los países, pero con ciertos tipos de indicadores que le dan como un diagnóstico, como cuando ustedes ven análisis de laboratorio de un animal, ¿no ve? ¿Ya pasa en laboratorio clínico o están pasando ahorita? Bueno, hay una materia que es laboratorio clínico que uno revisa perfiles laboratoriales de la química sanguínea, por ejemplo. La macroeconomía busca revisar la química sanguínea de cada país, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y fue planteado en general por los keynesianos inicialmente. Después pasó un poco a otra historia que tampoco es muy conocida, que se habla del monetarismo. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, fíjense que ya estamos en el siglo casi XX, a comienzos de este siglo pasado, había muchas políticas que habían permitido a los países salir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no había mucho más recursos. Y empezó a aparecer lo que se llamó la inflación. ¿Alguien sabe lo que es inflación? Como un término así vago. ¿Qué significa inflación? Es cuando aumenta el precio de un producto a mucho mayor al que ya tenía. Perfecto, es Bianca Faldino, ¿eh? Bien, exactamente, ¿no? Hubo el fenómeno monetario de la inflación, que en muchos casos, y lo vamos a ver también en algunos videos, se da por el alza de la demanda de algún producto, o en muchos casos se da por una sobreproducción de dinero. La reimpresión de dinero genera inflación también. Y en estos países donde hubo la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber una tendencia a imprimir billetes y eso generó una situación inflacionaria muy alta, donde este monetarismo habló de decir la solución a la inflación inicialmente es restringir la moneda monetaria. Uno de los principales principios para mejorar la situación era dejen de imprimir billetes, dejen de imprimir dinero. Y empezaron a hacer la política de devaluación de la moneda, que lo vamos a ver también en otras clases, ¿ya? Entonces, terminado todas estas tendencias, vamos a resumir dos principios que son los que hablaron sus compañeros al comienzo, que lo vamos a contraponer y lo vamos a poner como un resumen de todo lo que hemos venido pasando. El capitalismo, que es bajo un concepto económico, estoy hablando netamente económico, chicos, no es político, sino es económico, es un sistema basado en medios de producción de propiedad privada, número uno. Habla de que el mercado, como decía Adam Smith, sirve como un mecanismo
que asigna de manera eficiente el movimiento y es generado a través de la inyección de capital para generar productos que genere riqueza. A eso se refería el capitalismo. Propiedad privada, ¿no? El mercado, inyección de capital, generación de dinero, generación de riquezas. El capitalismo como característica defiende mucho los derechos individuales de las personas y de las empresas, protege mucho o pelea mucho por la propiedad privada, pide que el gobierno, lo mismo que decía, como decía su principal representante de Smith, no se meta tanto y que haya libertad de las empresas en llevar a cabo proyectos. ¿Por qué? Porque la inclusión, desinclusión, decisión interna o privada de las empresas va a ser medido en un mercado competitivo donde interactúa la oferta y la demanda y solito se va a acomodar. Como lo había mencionado antes, lo llamaban inicialmente la mano invisible, pero era como una autonomía de autogestión que podía tener la economía interna a través de la oferta y la demanda. Y que esa oferta y la demanda se basaba en que la gente, las personas y las empresas deberían tener múltiples opciones y múltiples alternativas, posibilidad de escoger un poco cuál o qué comprar o qué producir, a cuánto comprar, a cuánto vender. En ese caso, el capitalismo pedía de que el Estado evite involucrarse demasiado y controle fallas en el mercado. Solamente cuando hay fallas en el mercado económico, que lo vamos a ver también en microeconomía, el gobierno intervenga. ¿Ya? Por otro lado, cuando hay problemas en el cual hay abusos o situaciones de abuso, sí debería el Estado intervenir para que no haya abuso por parte de las empresas y que el mercado solito se meta, evitar la influencia del Estado en el mercado general, ¿ya? Para que la gente tenga libertad de independencia. Eso era lo que pregona el capitalismo como términos generales. La corriente contraria al capitalismo se llama, como ustedes decían, el socialismo. El socialismo es un sistema económico social que centra sus bases ideológicas en la defensa no de la propiedad privada, sino de la propiedad colectiva, ¿ya? El principio o la base del socialismo es una sociedad justa que esté libre de clases sociales y que cuente con un reparto igualitario de la riqueza. La base del principio teórico del socialismo es no clases sociales, ideal que todo sea propiedad colectiva para que haya un nivel de riqueza igualitario entre todos los habitantes de una nación. Debería ser, como le digo, no debería ser la riqueza repartida sobre el empleador, sino de una forma igualitaria a través de la eliminación de clases sociales. Y ahí sí el Estado debería ser el encargado, ¿ya? Y con alta injerencia de manejar ese mercado con una gran capacidad de control y de decisión. En otras palabras, centralizar los sistemas capitalismo para que el Estado sea un administrador de los bienes comunes que es de todas las personas. Bajo ese esquema tenemos ahorita, para que terminemos esta parte de doctrinas, tenemos un país en el cual, no un país, tenemos una región y un mundo en la cual están contrametidos dos políticas económicas muy contrapuestas, que son el capitalismo y el socialismo, ¿ya? Lastimosamente, en nuestra época nos está llevando a un mundo como este gallo, nos tiene económicamente a todo el mundo desplumado entre la pelea de un socialismo y de un capitalismo donde ustedes solo, bueno, pueden sacar sus propias conclusiones, cuál funciona, cuál no funciona, pero en realidad la principal causa por la cual hay tanta pelea entre estas dos tendencias económicas es la posición muy dura de algunas partes, de decir, es socialismo y nada más. Otros que dicen, no, es capitalismo y nada más. Y cuando ustedes vean en macroeconomía lo que les voy a mostrar acerca de las economías mixtas, se van a dar cuenta de que en cierta forma y en cierto porcentaje no puede existir un país capitalista al 100% donde realmente haya justicia, y no puede existir un país socialista donde realmente haya oportunidades. No existen. O sea, ambos al 100% de su ideología en esta época actual no pueden existir, son utopías. Tiene que haber una apertura de las personas estudiosas en el tema político-económico donde saque lo mejor del tema capitalista, que en realidad, y a mérito muy personal, yo haría un sistema mixto de un 70-30%, entre 70% capitalismo y sacar un 30% de la tendencia socialista, económicamente hablando, para llegar a un equilibrio. ¿Ya? Van a ver este video, me dicen si se escucha, donde le va a hacer un resumen de todo lo que le mostré.
va a terminar en lo que estábamos hablando ahorita y vamos a ver un poquito lo que se llama el sistema mixto de economía. Me dicen si se escucha, ¿ya? ¿Se escucha? Se escucha, doctor, pero no se ve. No se ve, doctor. Platzi proveyó el capital para producir este video. Se escucha, pero no se ve, ¿no ve? ¿Ahora sí? De interés Ahora sí, doctor. social. ¿Se escucha y se ve? Sí, Sí, doctor. doctor. Ahora sí, doctor. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo. Una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la
la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería, ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos,
La innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa. Bueno, ese es un resumen de las tendencias políticas que hay. Estoy sin cámara, ¿no? Y como les decía, hay mucho por estudiar con respecto a la economía de los países, ¿no? Lastimosamente, estas dos tendencias se han politizado más que tener una línea económica, a tal punto que hay países dentro de los cuales estamos nosotros peleando para no entrar, que quieren ser netamente socialistas en este caso. Y la solución en realidad, desde el punto de vista económico, se llama, ahorita lo vamos a poner aquí, ¿ven la diapositiva? Sí, doctor. Aquí estamos. La solución a esto en realidad se llama la economía mixta. La economía mixta, como habla el video, busca hacer una combinación entre lo que se llama el sector público del mercado y el sector privado representado por la oferta, la demanda y la industria. Esta economía mixta, que en muchos países se está haciendo y se hace hace mucho tiempo, busca sacar lo mejor de cada una de las políticas económicas con el fin de mejorar y de mantener un crecimiento gradual de los países. Se ha demostrado, y lo van a ver ahora, los países que son actualmente de economía mixta, los países, dentro de los 10 países más grandes económicamente del mundo, o más fuertes económicamente del mundo, más de la mitad son de economía mixta. ¿No? ¿Por qué? Porque han sabido sacar lo tan importante que es la propiedad privada, la innovación, el incentivo de las empresas para que inviertan, que el socialismo los hacía escapar, en otras palabras, de los países socialistas, las empresas. Han sabido combinar esa fortaleza del capitalismo que es básico para la salud de un país, pero dándole ciertas políticas sociales que beneficia a la gente, ¿no? En países muy avanzados sabemos, y ustedes han escuchado, la educación es gratis, y no la educación mínima, sino la correcta en grandes universidades, en buenas universidades, es gratis. Pero la libertad económica también es amplia, ¿no? La salud es gratis para todos y para todas las enfermedades, pero también la industria tiene libertad para generar sus propias inversiones, es decir, tiene que haber una mezcla, y eso se llama la economía mixta. Cuando hablamos de economía mixta es cuando hay un equilibrio entre el sector público y el sector privado. No puede existir solamente un sector público, no puede existir un país donde el gobierno administre todo, porque ya hay los ejemplos de eso, pero también el sector privado tiene que entender que en ciertos momentos tiene que haber una cierta intervención del gobierno, buena intervención del gobierno en su momento,
para poder regular ciertas cosas que la oferta y la demanda no puedan manejar. Si ustedes se fijan, es un perfil muy parecido a la escuela clásica que se dio en el siglo XVIII con Adam Smith, pero con un poco más de aportes del tema social que beneficia a las personas de bajos recursos que no tienen cómo llegar, ¿no? Si lo vemos como ejemplo, como les decía, estos son los países de economía mixta actualmente en el mundo. Hong Kong es el país número 1 en el mundo, porque es un país dentro de China, por si no sabían, Hong Kong es el país número 1 económicamente hablando, que es la capital de un país comunista, como China, pero que ha adaptado una economía mixta, y es el país con mayor libertad económica del mundo. Es esta foto de aquí. Vamos a ver el puntero. Acá. Esto es Hong Kong, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de economía mixta donde la propiedad privada cuenta, la libertad económica cuenta, y es el país número 1. Canadá, ni hablar, aquí ven Canadá, la cantidad o la potencia económica que es Canadá, la cantidad de bienes y de cosas y seguros y educación que da a su gente es muy, 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 muy fuerte. Yo tengo un familiar que vive allá y todo es gratis, ¿no? En el tema de salud y de educación, pero la libertad económica también es amplia. Ni hablar de Noruega, van a escuchar hablar de Noruega cuando hablemos de microeconomía, es uno de los países bandera de la economía mixta donde un 70% del capitalismo es reforzado por un 30% del socialismo para hacer sociedades más equilibradas, pero económicamente potentes. Ni hablar Dinamarca, Portugal, Suecia, son todos estos países, salvo India, que por su problema demográfico, a pesar que es una economía mixta, tiene muchos problemas sociales actualmente. Y por otro lado, se lo voy a pasar al grupo para que se entienda. Los últimos países, se llama el puntaje de libertad económica. Los últimos países en la escala mundial de libertad económica que hay son Corea del Norte, son Venezuela, son Cuba, el Congo, Zimbabue, Bolivia, Sudán y Kiribati, que es otra ciudad, que es otro país de África. Demostrando que la libertad financiera y la libertad económica es muy importante. Y la tendencia del socialismo de quitarle libertad económica a las personas, a los individuos y a las empresas, tampoco funciona. El ejemplo ya lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, no funciona. Entonces la estructura tiene que cambiar por parte de los países y eso tiene que salir de la mentalidad de la gente, de que no es o el uno o el otro. Tiene que haber una economía mixta para que un país económicamente hablando pueda surgir. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? Ya, son las 19:22, démonos hasta las 30 para descansar un ratito y terminamos con una media hora, 40 minutos de la otra parte, ¿les parece? ¿O quieren avanzar de corrido? Ustedes son los que vienen toda la tarde en clases. ¿Qué dicen? Está bien, doctor. Gracias. María, tomar agua, ir al baño, tomarse un cafecito, pedirse un pollito. Sí. Volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Listo, doctor. Ya, doctor. Listo. Ya sé, doctor. Ya. Bueno, entonces, como les decía, la importancia de la actual, o sea, de la base de las doctrinas económicas es llegar a un punto de equilibrio y eso lo han conseguido muchos países, ¿no? Nosotros como personas, digamos, como bolivianos deberíamos incentivar o tratar por lo menos de inculcar el no irnos a extremos desde ningún punto, ¿no? Ningún extremo es bueno y muchos países nos están demostrando que los extremos no son buenos y lo ideal es no llegar a lo peor para darnos cuenta que hay formas intermedias en las cuales se pueden solucionar las cosas. Luego de ver la parte de las doctrinas económicas, ya entrando a la materia, vamos a definir lo que es la economía como tal, ¿ya? Hay muchas definiciones, vamos a revisar varias ahorita y quiero que de ahí vayamos viendo y ustedes me digan qué palabras o qué conceptos se repiten en todas estas definiciones que vamos a hablar. La primera, ¿qué dice? A ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere ofrecerse para leer esta definición? Yo, doctor. Yo, doctor. ¿Ya quién dijo? Primero. Camacho o Marcela.
Marcela, ya Marcela. Ya. Dele. La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Lionel Robbins. Perfecto, gracias Marcela. ¿Otro voluntario o voluntaria? Doctor. Alguien, pero un ratito antes, ¿quién dijo despuésito de Marcela? Creo que un compañero dijo. Yo, doctor. Yucra. Yucra Marcelo, ya. Yucra primero, después Isabel. Yucra, estas tres léala usted. Ya. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen por la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. La ciencia que estudia las relaciones sociales de producción, y la economía se pregunta qué bienes se producen, cómo se producen y para quién se producen. Perfecto, gracias Marcelo. Vayan leyendo de las definiciones qué palabras van repitiéndose. Isabel, ¿quiere leer estas dos usted? Ya está. Dice, la economía es la ciencia de la acción. Estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos escasos o limitados para producir los diversos bienes y distribuirlos para su consumo. Ciencia económica analiza el comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos. Perfecto, gracias Isabel. Entonces, resumiendo, ustedes han leído todas las definiciones que hemos hablado ahorita. En todos los casos van a existir elementos comunes en las definiciones. A ver, ¿quién me dice qué elementos comunes hay en estas definiciones que hemos visto? Los bienes. Ya, espérame. Producción. Marcela dice bienes. Saúl, Joaquín Producción. dice... Producción. ¿Quién más? Necesidades. Satisfacción de las necesidades. Carla Saucedo dijo, ¿no? Carla. ¿Quién más dijo necesidades? Paniagua. Paniagua. ¿El nombre? Luz Marina. Luz Marina, ya. ¿Otra más? ¿Otra que no haya salido? Recursos. Bien, Natalia. Natalia Suárez. ¿Alguien más? Consumo. Consumo, bien, Viviana. Una más, alguien más, a lo que le falte, que hayan visto que haya salido. Individuo. Individuo, José Carlos, ¿no? José Carlos Peña. Ya cuando tengamos la lista lo vamos a registrar más rápido. Pero yo voy anotando las participaciones de toditos. Entonces, ¿qué palabras que ustedes mismos han mencionado se repiten en la mayoría de los conceptos? Sociedad. Bien. Satisfacción de necesidades, producción, bienes y servicios, escasez. Entonces, juntándonos la mayoría de los conceptos que ustedes han dicho, ya un concepto más asentado para que ustedes lo tengan como, para que no vean tantas definiciones, la economía viene a ser el estudio de la manera en que las sociedades utilizan sus recursos, que son escasos, para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes individuos. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer necesidades. ¿Ya? Eso viene a ser el concepto real de la economía. Estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos para producir bienes y servicios para los individuos. ¿Con qué fin? Con el fin de que los individuos satisfagan sus necesidades. ¿Ya? Ténganlo clarito eso porque también esto es pregunta examen. Ahora, ¿qué viene a ser una necesidad? Vámonos un poquito más a profundizar. Para que exista una necesidad, no solo basta con sentir la carencia de eso, sino el deseo de satisfacer esa carencia, ¿ya? Por lo tanto, la necesidad se considera la sensación de carencia de algo, pero que está unido al deseo de satisfacer, ¿ya? A eso se refiere el término necesidad. No solo es no tener algo, sino es el deseo de querer tener o querer satisfacer esa necesidad o esa carencia. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Y a qué se refiere que en este término habla de la escasez?
es un principio económico y se llama el principio de la escasez. Es un principio económico que dice que la gente siempre desea consumir mucho más de lo que puede producir una economía. Como principio económico, la ley de la escasez dice que siempre la mayoría de los bienes van a ser escasos. ¿Por qué? Porque nunca va a haber suficientes recursos para producir todo lo que nosotros querramos consumir. A eso se refiere con bienes escasos. La ley de la escasez de la economía dice que siempre los bienes van a ser escasos porque nosotros siempre vamos a desear consumir mucho más de lo que produce una economía. Y eso también tiene mucho que ver con la oferta, la ley y la demanda que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a la última parte que vamos a ver ahora, que se refiere a los bienes. ¿Qué se refieren económicamente los bienes? Los bienes son los medios capaces de satisfacer una necesidad de un individuo o de una sociedad. Entonces, el bien como tal es la forma, el medio de satisfacer una necesidad que tenemos como individuo o como sociedad. Dentro de lo macro se definen como bienes libres todo lo que está a disposición de todos, como el mejor ejemplo es el aire, por ejemplo, ¿no? Y dentro ya de la parte de economía existen los bienes económicos y los servicios económicos, ¿ya? Los bienes económicos obviamente se refiere a todo lo que ocupa la economía, que son escasos y son transferibles y sirven para satisfacer una necesidad, lo material, ¿ya? Bienes económicos es material. Y los servicios son actividades que sin ser creación material se destinan directa o indirectamente a satisfacer una necesidad humana. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un servicio económico? El agua vendría a ser material, ¿no? Un masaje. La luz ya no es material. Otra, bien, Daniel, ¿no? Espera un ratito, Daniel Cortés, ¿ya? ¿Quién dijo otra cosa? Un masaje. Un masaje, perfecto, Yara. ¿Alguien más? Cocinar. Un profesor enseñando. El servicio de la cocina está bien. Eso, ¿quién dijo cocinar? Espérame. Natalia Suárez. Natalia Suárez. ¿Ya alguien más iba a decir algo? El de profesor. Los profesores que enseñan. La enseñanza, perfecto. Ese es el mejor ejemplo. Alondra, ¿no? Espérame. Alondra. La enseñanza es un servicio, ¿no? La enseñanza es un servicio económico. No es un bien, pero es un servicio. Entonces, los bienes y servicios juntos se van a encargar de satisfacer las necesidades de las personas. ¿Ya? Toda necesidad se satisface a través de un bien o de un servicio. Y existen diferentes necesidades, por lo tanto existen diferentes servicios. Yo tengo necesidades naturales, que es dormir, que es respirar. Tengo necesidades sociales, que es vestirme, por ejemplo, no es una necesidad natural, pero es social, es una necesidad social. Tengo necesidades primarias, como comer, ¿no? Y tengo las famosas necesidades secundarias, que se refiere a todo lo que me aumente el bienestar, pero que no son imprescindibles. Viajar, no sé, comprarme cosas que no sirvan para mi supervivencia, se consideran necesidades secundarias. Para cada bien, pero para cada necesidad existen varias formas de satisfacer a través de diferentes bienes y servicios. Y estos se clasifican, y aquí vamos a hacer la primera tarea, en estos bienes. Los tipos de bienes se clasifican de acuerdo a su grado de escasez en bienes libres y económicos, de acuerdo a su grado de escasez en bienes libres y económicos, vean ahí, acá. De acuerdo a su funcionalidad en bienes de consumo y bienes de inversión, de acuerdo a su grado de transformación en bienes intermedios y finales, de acuerdo a la facilidad de acceso en públicos, privados y de propiedad privada, y según su renta en bienes normales y bienes inferiores. Ahorita vamos a ver uno de cada uno, una explicación, y después quiero que ustedes, cada uno me haga 2 ejemplos de cada uno, que va a ser la primera tarea que vamos a hacer, y con eso acabamos la clase de hoy. Dentro de los bienes, de acuerdo al grado de escasez, los bienes libres son los que son ilimitados. El acceso es libre y es universal. Todos lo tenemos, ¿ya? Y del otro lado, según su grado de escasez, están los bienes económicos, que es lo que no todos pueden acceder, que es casi el 100% de los bienes que tenemos. Son pocos los bienes que son libres e ilimitados y su acceso es libre y universal. El principal ejemplo del bien libre es el aire. El aire que respiramos es un bien libre porque es ilimitado y todos lo tienen. Todos los demás
que compramos o que los compramos son bienes económicos, porque no todos pueden acceder, ¿ya? De acuerdo a la funcionalidad, tenemos los bienes de consumo, que son los bienes que utilizo día a día, y los bienes de inversión, que son los bienes que utilizo para obtener un beneficio luego. El ejemplo típico es esto. El bien de consumo es la comida, yo lo consumo. Pero un bien de inversión es la cocina. Pues yo compro la cocina no para comérmela, compro la cocina para cocinarme, para consumir el alimento. ¿Entienden? Entonces, el bien de consumo busca mi utilización en el día a día y el de inversión yo lo uso para generar otro bien u otro beneficio posterior a este bien como tal. ¿Ok? De acuerdo al grado de transformación se dividen en dos. Los intermedios, o lo que llamamos, y seguro conocen todos, que es materia prima, se utilizan para producir otro tipo de bienes, y los bienes finales, que son los que ya están preparados para ser consumidos. Si lo vemos en el ejemplo, el bien intermedio, de acuerdo a su grado de transformación como materia prima, es la madera, el clavo y el martillo. Ese es un bien intermedio. Y el bien final es un mueble, ¿no? Esa es la relación entre el intermedio o materia prima y el bien final. De acuerdo a la facilidad de acceso, se dividen en tres. Los públicos, donde todos lo pueden acceder, que pertenecen a la sociedad. El principal ejemplo, la calle, el alumbrado público, es un bien público, por eso se llama público. Los bienes privados son menos accesibles y solo lo utilizan sus dueños. El ejemplo, la tele que tengo en mi cuarto, por ejemplo, o la tele que tengo en mi living. Ese es un bien privado. Y los de propiedad privada son bienes que los dueños particulares lo usan para destinarlo a que la gente lo utilice públicamente. El ejemplo más común, un cine, ¿no? Un cine es de una persona es dueña de un cine, pero se lo da para que la gente pague para entrar a usarlo. Eso se llama bienes de propiedad privada, ¿ya? Son tres. El público, el que todos acceden en la sociedad. El privado, solo los que acceden los dueños. Y los de propiedad privada son los que los dueños lo ponen a disposición para que la gente los consuma, ¿ya? Y por último están los de renta, que son los normales y los inferiores. ¿A qué se refieren los de renta normales? Cuando la demanda aumenta, la demanda de esto aumenta también cuando el dinero de la gente es más. Es decir, cuando la gente tiene más dinero, la demanda de estos bienes de renta aumenta. Ejemplo, los yates, la comida de mar, los diamantes, los relojes caros, todo lo que crece en demanda en la sociedad a medida que el dinero de la gente crece, se llama de renta normales, ¿ya? Son todos los bienes que aumentan en demanda a medida que el ingreso per cápita de la gente aumenta. Y por otro lado, los inferiores se refieren a todos los bienes que cuando el ingreso de la gente aumenta, su demanda disminuye. Y el ejemplo más típico es el transporte público. A medida que la gente tiene más dinero, deja de usar el transporte público y empieza a utilizar taxis. A medida que que el dinero hay más en la gente, deja de usar taxis y se va a autos privados, o autos públicos, o autos propios, ¿no? Entonces, el transporte público, digamos, es un ejemplo de bien inferior, donde disminuye su demanda a medida que la gente aumenta en dinero. ¿Ok? Entonces, como tarea para terminar la clase ahorita, de ahora hasta que acabe, me van a identificar 2 ejemplos para cada uno de los bienes mencionados, ¿ya? Se lo voy a mandar al grupo. Aquí está la foto con los bienes libres, bienes económicos, bienes de consumo, bienes de inversión, y me ponen, como este es un trabajo ahorita individual porque no hay grupos, póngame un solo ejemplo mejor de cada uno, ¿ya? Un ejemplo de bien libre, un ejemplo de bien económico, un ejemplo bien de consumo, un ejemplo bien de inversión, etcétera, etcétera.